Hola y bienvenidos a esta exploración. Si te mueve la curiosidad emprendedora, o buscas conocimiento para esa ansiada libertad financiera, o simplemente te flipan las empresas, bueno, pues estás en el sitio correcto. Aquí cogemos compañías, sus acciones, y les hacemos un buen análisis fundamental para entender a qué se dedican y cómo hacen dinero. Eso sí, un recordatorio rápido. Nada de lo que decimos aquí es una recomendación de compra o venta, ¿eh? Nuestro rollo es aprender juntos. Hoy ponemos el foco en una empresa del sector náutico de recreo que, la verdad, ha dado bastante que hablar últimamente. Malibu Boats, Inc. La conoceréis por su ticker en bolsa, MBUU. Tenemos un montón de info sobre ellos, ¿eh? Informes de la empresa, análisis externos. Nuestra misión hoy, sacar lo importante para entender dónde están ahora mismo. Empezamos. Venga, para empezar, Malibu Boats, Inc., o MBI para abreviar, es una sociedad holding. Tiene su sede en Tennessee y cotiza en el Nasdaq, como decía, con el ticker MBUU. Se dedican a diseñar, fabricar y vender barcos de recreo a motor, pero con un enfoque muy claro en la gama alta, en lo premium, ¿verdad? Exacto, no estamos hablando de barcos cualquiera, ¿eh? Su catálogo es bastante amplio. Tienen desde lanchas deportivas de alto rendimiento, ya sabes, para esquí acuático, wakeboard, con marcas como la propia Malibu, y Axis, que es un poco más juvenil. Luego están las embarcaciones de lujo tipo crucero o bowrider con propulsión dentro-fuera, lo que llaman stern drive. Ahí la marca estrella es Cobalt. Y también tienen una presencia muy fuerte en barcos con motor fuera borda, sobre todo para pesca en agua salada. Ahí tienes Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hughes, casi todo, por cierto, construido en fibra de vidrio. Y ojo, que no son unos recién llegados. La marca Malibu tiene ya su historia, ¿eh? Desde el 82. Axis llegó en 2009, buscando otro público. Y tecnológicamente creo que dieron un golpe fuerte en 2012 con el Surfgate, ¿no? Totalmente. Esa tecnología patentada cambió bastante las reglas del wakesurf. Fue un hito. Salieron a bolsa en 2014 y, bueno, desde entonces no han parado. Claro. Y su crecimiento no ha sido solo orgánico, ¿eh? No solo por innovar. También han tirado de chequera. Compraron a su licenciatario australiano en 2014, luego se hicieron con Cobalt en 2017, sumaron Pursuit en 2018 y en 2020 incorporaron todo el Maverick Boat Group. O sea que han ido comprando para crecer. Exacto. Estas adquisiciones han sido clave para diversificar lo que ofrecen y para ampliar su mercado. Han pasado de ser muy especialistas en lanchas deportivas a cubrir más segmentos dentro del mundo náutico premium. Entiendo. Pero toda esta expansión y este liderazgo no les ha evitado las turbulencias en bolsa. La acción MBOU ha estado en una auténtica montaña rusa últimamente. Tocaron máximos cerca de los $70 en el año fiscal 2023, pero es que en el 2025 la hemos visto moverse entre 25 y $45. Una caída importante, vamos. La capitalización bursátil andaba por los 588 millones en octubre de 2025. ¿Qué ha pasado ahí? Pues mira, es una mezcla de cosas. Por un lado, el entorno macro no ha ayudado nada. La subida de tipos de interés, la inflación, todo eso frena la compra de bienes caros, de lujo, como estos barcos. Claro, lógico. Pero es que también hay factores internos. Los márgenes han estado bajo presión, luego tuvieron un deterioro contable bastante gordo, de casi 90 millones, relacionado con la compra de Maverick. Uf. Y encima, un acuerdo judicial que les costó 100 millones. Todo eso suma y, claro, afecta la confianza del inversor. Entendido. Un panorama, ¿eh? Complicado. Vayamos al negocio en sí. ¿Cómo funciona Malibu Boats? ¿Cuál es su estrategia para navegar estas aguas movidas? Mencionabas antes algo de construir, innovar y crecer. Correcto. Build, Innovate, Grow. Es como su lema. Buscan ser eficientes fabricando, build, diferenciarse con tecnología y modelos nuevos, innovate, y expandirse tanto mejorando lo que ya tienen como comprando otras empresas, grow. A nivel operativo, se organizan en 3 segmentos principales, que ya hemos mencionado un poco. Uno es Malibu, con las lanchas deportivas Malibu y Axis, son líderes en Estados Unidos en ese nicho. Precios, pues entre $80.000 y $300.000 más o menos. Dale. Luego está el saltwater fishing, la pesca en agua salada. Aquí entran Pursuit y las marcas de Maverick. Son barcos fuera borda, algunos enormes y muy lujosos. Aquí los precios van desde unos 45.000 hasta $1,4 millones. $1.400.000. Sí, sí.
Hay barcos muy serios ahí. Y el tercer segmento es Cobalt, los cruceros de lujo y bowriders. Son líderes NU en el segmento Stern Drive de 24 a 29 pies. Precios aquí entre 75.000 y 625.000 dólares. Vale, diversificados en la gama alta. ¿Y la forma de ganar dinero? ¿Cómo lo hacen? ¿Venta directa? ¿Concesionarios? Principalmente es venta al por mayor a su red de concesionarios independientes. Tienen más de 325 por todo el mundo. Ajá. La clave de su rentabilidad está en vender los modelos de gama alta y con muchos extras. Ahí es donde sacan buenos márgenes. Pero ojo, no solo viven de vender barcos, ¿eh? También ingresan por piezas, accesorios y algo muy importante, por licenciar su tecnología patentada como el Surfgate que decíamos a otros fabricantes, incluso a competidores. Ostras, eso es curioso, licenciar tecnología a la competencia. Y mencionaste algo antes que me pareció clave, la integración vertical, que fabrican ellos mismos partes importantes. Fundamental. Es una de sus grandes apuestas estratégicas. Fabrican sus propios motores, los Malibu Monsoon, también los remolques, las torres de wakeboard, el cableado, hasta los moldes en un centro nuevo que tienen en Florida. Vaya, Esto les da un control enorme sobre los costes, la calidad, los plazos de entrega, que es vital en este negocio con cadenas de suministro que pueden ser complicadas. Y, por supuesto, cada componente que fabrican ellos, en lugar de comprarlo fuera, pues aumenta el margen que sacan por cada barco. entonces si juntamos las piezas, marcas líderes, innovación constante, esta integración vertical, una red de concesionarios que dicen que es potente, parece que tienen argumentos sólidos frente a la competencia. Litigios, ¿eh? Claro. Luego, la eficiencia por la integración vertical. Y una estructura de costes que dicen que es bastante flexible. Comentan que un 80-90% de los costes sobre el margen bruto son variables. Eso les da cierta capacidad de ajuste cuando vienen mal dadas. Y sí, su red de concesionarios está considerada de las mejores del sector. Suena Todo muy sólido sobre el papel, pero ¿Cómo se ha traducido esto en los números? Sobre todo con ese viento en contra que mencionabas antes. Hablemos de cifras. Ventas, márgenes, deuda. Aquí es donde se ve clarísimo el impacto del ciclo. Las ventas tocaron techo en el año fiscal 2023. Rozaron los 1.400 millones de dólares. Fue el pico después de la pandemia. El boom post-pandemia. Exacto. Pero luego vino la resaca. Cayeron un 40% en el año fiscal 2024, hasta 829 millones, y otro 2,6% en 2025, quedándose en 807 millones. La razón principal fue doble. Por un lado, había que vaciar los inventarios, que estaban altísimos en los concesionarios, y a la vez, la demanda real se debilitó mucho por la subida de tipos. Una caída de volumen tremenda, ¿eh? De casi 10.000 barcos a menos de 5.000 en 2 años. Pero has dicho algo curioso. El precio medio por barco, el ASP, no ha parado de subir. Exacto. Pasó de unos 141.000 dólares en el año fiscal 23 a más de 165.000 en el 25. Esto sugiere dos cosas. Primero, que tienen poder para subir precios incluso con el mercado débil, y segundo, que la mezcla de ventas se ha ido hacia modelos más caros y más equipados. Los que seguían comprando iban a por lo top. Interesante. Y no olvidemos la estacionalidad, claro. Venden mucho más en primavera y verano, lógicamente. Con esa caída tan fuerte de volumen, los márgenes debieron sufrir una barbaridad. El famoso apalancamiento operativo jugando en su contra. Totalmente. El margen operativo, según la contabilidad oficial, el GAAP, se fue a negativo en el año fiscal 24, un menos 6,7%. No solo por vender menos, sino por ese deterioro de 88 millones de Maverick que comentamos antes. Uf, claro. En el año fiscal 25 recuperaron algo, hasta el 2,7%, pero vamos, aún muy lejos de los buenos tiempos. Queda clarísimo, vendes menos barcos y los costes fijos, fábricas, personal clave, etc., pesan mucho más sobre cada unidad que vendes. Ellos suelen usar una métrica ajustada, el margen EBITDA ajustado, que quita ciertos elementos extraordinarios. Este margen llegó a superar el 20% en los años buenos, entre el 21 y el 23. Un 20%, nada mal. No, estaba muy bien. Pero claro, cayó al 9,9% en el 24 y al 9,3% en el 25. Para el año fiscal 2026 prevén que siga bajo, entre el 8% y el 9%. Su objetivo a largo plazo, cuando el mercado se normalice,
es volver a ese rango del 17,5% al 20%. Ahí se ve el potencial de recuperación si el ciclo les acompaña. Vale, ventas y márgenes tocados por el ciclo. ¿Y la deuda? ¿Es un punto débil más? Pues mira, todo lo contrario. Aquí tienen una fortaleza muy clara. Operan con caja neta. Caja neta. Sí, a finales del año fiscal 25 tenían más dinero en efectivo, 37 millones, que deuda a largo plazo, 18 millones. O sea que financieramente están limpios, no deben dinero neto. ¡Qué bien! Tienen además una línea de crédito bastante grande, de 350 millones, casi sin usar. El apalancamiento es mínimo, negativo de hecho. Mucha solidez financiera y buena liquidez. El current ratio está en 1,63x. Por este lado, no tienen problemas. Hombre, un balance sólido es un buen colchón para aguantar tiempos difíciles. ¿Y qué esperan para el futuro? Ya has adelantado algo de los márgenes para el 26. A corto plazo, para el año fiscal 26, son bastante prudentes. Esperan un mercado todavía débil, ventas planas o quizá un poquito a la baja, y ese margen EBITDA ajustado que decíamos del 8-9%. Pero a largo plazo confían mucho en su estrategia Build, Innovate, Grow. Creen que pueden volver a facturar entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Volver a los niveles del pico. Sí, y recuperar esos márgenes del 17,5-20% cuando el mercado tire otra vez. Si lo consiguen, generarían un flujo de caja libre muy potente, entre 130 y 200 millones al año. Ese es el gran premio si el ciclo cambia de verdad. Para entender mejor ese ciclo, hablemos un poco del sector. ¿Cómo es el patio donde juega Malibu Boats? Es la industria de barcos de recreo a motor. Un mercado claramente de lujo, muy dependiente del ciclo económico, de los tipos de interés, de la confianza del consumidor. MBU compite, como decíamos, en los segmentos premium, lanchas deportivas, stern drive y fuera borda. El mercado total en Estados Unidos movió unos 15.500 millones de dólares en 2024. Y el trozo donde compite MBU directamente es de unos 12.600 millones. Un buen pellizco. No está mal. La competencia es feroz, ¿eh? Hay gigantes como Brunswick o Mastercraft, pero también muchísimos fabricantes más pequeños. No es un oligopolio, claro, está bastante fragmentado. Eso sí, MBU tiene posiciones de liderazgo muy fuertes en sus nichos concretos. Líderes en cuota de mercado, has dicho. ¿Qué tan fuertes son? Muy fuertes en Estados Unidos. En lanchas deportivas, con Malibu y Axis, tenían más del 30% de cuota en 2023. Un tercio del mercado. Sí. Y en stern drives de 24 a 29 pies, con Cobalt, superaban el 40%, una barbaridad. Y en pesca, fuera borda, también son líderes en varios segmentos clave. Han ido ganando terreno de forma consistente en la última década. Impresionante. Ahora mismo, como decíamos, el sector está en plena corrección. Llevamos ya 5 años fiscales, hasta el 25, de caída o debilidad. La demanda pospandemia se ha enfriado mucho por los tipos altos que encarecen la financiación para comprar estos barcos. Claro. Las ventas minoristas están cayendo a doble dígito y parece que seguirán bajando en el año fiscal 26. Todas las empresas, MBU incluida, están muy enfocadas en reducir los inventarios que tienen los concesionarios. Es una corrección severa, ¿eh? No es un colapso, pero está durando más de lo que se esperaba. Entendido el contexto del sector. ¿Y quién lleva el timón en Malibu Boats? Mencionaste cambios recientes en la directiva. ¿Están alineados con los accionistas, el famoso skin in the game? Sí, hubo relevo en la cúpula hace poco. Desde agosto de 2024, el CEO es Steven Menetto y Bruce Beckman es el CFO. Salieron el anterior CEO, Jack Springer, el presidente, y el anterior CFO. Hubo movimiento. Vale. En cuanto a la alineación, bueno, usan los mecanismos típicos, planes de incentivos a largo plazo con acciones, opciones, RSUs, a menudo ligados a resultados como el retorno total para el accionista o el EBITDA. Y tienen políticas de clawback para poder recuperar bonus si hay errores contables importantes. Buscan que los directivos piensen como accionistas, claro. ¿Y sus decisiones estratégicas clave? Aparte de las compras, ¿qué más han hecho bien o mal? La gran apuesta, como decíamos, ha sido la integración vertical y expandir su capacidad de producción. Invirtieron unos 100 millones de dólares en eso. Esto debería darles ventaja cuando la demanda vuelva a tirar. Tiene sentido.
Sin embargo, no todo han sido aciertos o un camino fácil. Han tenido costes imprevistos bastante gordos. El litigio ese de 100 millones fue un palo, el deterioro de Maverick, otros 88 millones, y también abandonaron un proyecto informático, un ERP, que les costó dinero. Ha habido piedras en el camino. Ya veo. Respecto a cómo usan el dinero, la asignación de capital, la prioridad es invertir en el propio negocio, innovación, fábricas. Luego, adquisiciones si surgen buenas oportunidades. Mantener la deuda bajo control, que como vimos lo hacen muy bien, tienen caja neta, y devolver dinero a los accionistas, sobre todo mediante recompra de acciones. Ah, recompran acciones. Sí, han sido muy activos. Recompraron por valor de 36 millones en el año fiscal 25 y tienen otro programa de 50 millones aprobado para el 26. No parece que diluyan al accionista con ampliaciones, sino más bien al contrario. Vale, eso suele gustar a los inversores. Pero bueno, toda inversión tiene sus riesgos. Ya hemos tocado algunos, pero ¿cuáles son los principales nubarrones en el horizonte de Malibu Boats? El número uno, sin ninguna duda, es la ciclicidad. Su negocio es como un termómetro de la economía. Si hay recesión o los tipos de interés siguen altos, las ventas sufren muchísimo. Y como tienen costes fijos importantes, los márgenes se resienten una barbaridad. Es el riesgo principal de vender bienes de lujo. La ciclicidad, el gran fantasma de estos negocios. Aparte de la economía, ¿qué más les puede complicar la vida? Pues hay varios frentes abiertos. Uno es la cadena de suministro. Dependen de proveedores clave como General Motors para bloques de motor o Yamaha para los fuerabordas. Y también de los precios de las materias primas, resinas, fibra de vidrio. Cualquier interrupción o subida de costes les afecta directamente. Claro. Luego está la competencia. Es un sector muy competido. Siempre existe el riesgo de que les copien la tecnología aunque tengan patentes. Y defender esas patentes cuesta dinero y puede llevar a litigios. La competencia siempre aprieta. Otro punto es la concentración de distribuidores. Sus 10 mayores clientes, que son concesionarios, suponen más del 40% de las ventas. Perder uno grande sería un golpe duro. Y tienen riesgo si alguno quiebra por los acuerdos que tienen para recomprarles el inventario. Vaya, eso es un riesgo importante. Y luego están los temas regulatorios y legales. Normas ambientales, de seguridad, posibles aranceles y, sobre todo, los litigios por responsabilidad de producto. Ya vimos que el caso Batchelder les costó 100 millones, un palo gordo. Ahora mismo tienen demandas colectivas pendientes tanto de accionistas como de clientes. Estos sustos legales pueden salir muy caros. Los litigios pueden ser una sangría. Y por último, el riesgo de deterioro de activos intangibles. Ya les pasó con Maverick. Tienen mucho fondo de comercio y valor de marca en el balance por todas las compras que han hecho. Si el negocio adquirido no va como esperaban, podrían tener que reconocer más pérdidas contables en el futuro. Entendido. Bien, tenemos la foto completa. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Llegamos al punto crucial para muchos, la valoración. Con todo esto sobre la mesa, ¿está la acción de MBU barata, cara o en su precio justo ahora mismo? Esa es la pregunta del millón, claro. Y la verdad es que no hay una respuesta fácil ahora mismo. Los analistas están bastante divididos. Los precios objetivo promedio andan por los $35-36 y la acción cotizaba sobre 31 en octubre de 2025. Pero con un rango enorme, ¿eh? Algunos la ven en 30, otros en 50. Y ha habido rebajas recientes después de los últimos resultados. O sea que no hay consenso. No mucho. El problema es que los múltiplos de valoración típicos, los que usamos siempre, están un poco distorsionados ahora mismo. El PER, el precio-beneficio, es altísimo, casi 40 veces. Pero claro, es porque los beneficios del año fiscal 25 fueron anormalmente bajos. Ah, claro, el denominador es muy pequeño. Exacto. Sin embargo, si miras el EBITDA ajustado, está sobre 7.9 veces. Eso ya no parece tan descabellado comparado con su historial, y sugiere que si miras la capacidad de generar flujo operativo, el EBITDA, la valoración es más razonable. Entiendo. Entonces, la clave es si uno cree o no en esa recuperación que proyectan a largo plazo. Exactamente. Es la valoración típica de una empresa cíclica cuando está en la parte baja del ciclo. Si miras los resultados actuales, pues parece cara. El PER está por las nubes. Pero si confías en que el ciclo se dará la vuelta y que volverán a generar esos 130, 200 millones de flujo de caja libre anuales a los que aspiran, entonces el precio actual parecería una ganga. Implicaría un EBFCF futuro de solo 4 o 5 veces. Muy bajo, sí. El potencial está ahí, sin duda. Pero también está la incertidumbre sobre cuándo y cómo llegará esa recuperación.
Y los riesgos legales que siguen ahí pendientes. El margen de seguridad, digamos, depende de cuánto confíes en ese escenario futuro frente al precio que pagas hoy. Hay que sopesarlo bien. Muy claro. Vamos a recapitular entonces. Malibu Boats, MBUU, es un jugador principal en el mercado de barcos de recreo premium. Tiene marcas potentes: Malibu, Axis, Cobalt, Pursuit. Su estrategia se basa en la innovación, el Surfgate es un buen ejemplo, la integración vertical, fabrican motores, remolques y compras selectivas de otras empresas. Financieramente, lo más destacable es su balance sólido, sin deuda neta, lo cual es una fortaleza. Pero la naturaleza cíclica del sector les ha pegado fuerte últimamente. Ha hundido las ventas y los márgenes operativos. Además, han tenido costes extraordinarios importantes por un litigio y un deterioro contable que han pesado mucho en los resultados recientes. Y la valoración actual refleja esta situación. Es ambigua. Parece cara si miras los beneficios actuales, que están deprimidos, PR alto, pero podría ser atractiva si miras su capacidad normalizada de generar caja a futuro, con un EBITDA más razonable y un potencial EBFCF bajo. Y si confías en la recuperación del ciclo náutico. Y aquí, si te parece, lanzamos una reflexión final para quien nos escucha. Con este perfil tan cíclico y la empresa en esta fase del ciclo, ¿qué deberíamos vigilar? ¿Qué señal externa del mercado, tipos de interés, confianza del consumidor o qué métrica interna de la propia MBU, pedidos de los concesionarios, evolución de márgenes trimestrales, nos indicaría realmente que el punto de inflexión ha llegado? O sea, ¿cuándo sabremos que esa recuperación a largo plazo está más cerca? Es algo para darle vueltas. Muy buena reflexión final. Y eso es todo por hoy en esta inmersión profunda en Malibu Boats. Recordad, como siempre decimos, esto es para aprender juntos, ¿eh? No es una recomendación financiera. Haced vuestra propia investigación antes de tomar cualquier decisión. Tenemos más contenido como este, exploraciones de otras empresas, análisis fundamentales, temas de emprendimiento, todo enfocado en adquirir conocimientos en ese camino hacia la libertad financiera. Si os ha gustado y queréis todos los detalles, el análisis completo, podéis descargarlo en PDF. Encontraréis el enlace fijado en los comentarios. Seguidnos también en redes sociales para no perderos nada de lo que publicamos. Y si preferís el formato vídeo, pues buscad este mismo análisis resumido en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos la semana que viene con una nueva exploración. Hasta pronto.